quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste el tiempo pasado para hacer o haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y el 4 dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Oramos por esta palabra. Señor y Dios, ante ti estamos. Y es grato poder llegar ante tu presencia y exaltarte. Gracias porque cada día tu palabra vibra en todo mover y nos hace caminar en conformidad a ti, conociendo las astucias del enemigo, por lo que en esta hora permite que tu palabra, oh Dios, una vez más, rompa aquellos esquemas que el mundo ha logrado edificar y podamos levantar este espíritu y darte a ti el 100% para gloria tuya, por Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. La historia del ser humano hay que verla desde dos lentes. El lente humano viciado, dañado, concentrado en su entorno, y el lente divino, el lente de Dios, que nos hace ver las cosas tal cual son. Vivimos en un mundo donde el ser humano ha intentado tomar la supremacía, y es quien dicta las normas y nos guía a conducirnos de acuerdo a como ellos decidan. Por eso, los que tienen el beneficio de mirar a través de Dios hacen diferencia y los que no, pues siguen la corriente de este mundo y van cayendo en lo que ellos desean, a fin de señalarnos como partícipes de los deleites, pasatiempos y pecados de ellos. Siempre he dicho que nuestra vista no está colocada en las cosas de este mundo, sino todo está colocado allá en la altura donde está nuestro Señor. Vivimos un descontrol social sin precedente. Lo que hoy usted ve no se vio ayer. Es porque el mundo va en una dirección en picada hacia abajo y todo aquel que se une va a caer junto con ellos. Muerte, violencia, disolución, amargura, violencia. Es un mundo incomprensible, pero toda esa conducta mundana revela su vacío existencial, su falta de espiritualidad, su distanciamiento de Dios. Dios es aquel que nos ha llamado para darnos ese gran honor de estar cerca suyo. Y nosotros tenemos el privilegio de vivir junto a Dios. Porque Jesús antes de partir dijo que no nos iba a dejar solos. Es decir, nosotros no andamos a nuestro antojo. Vamos en compañía de Dios por medio del Espíritu Santo. Cuando usted está en la soledad de su hogar, ahí está Dios. En esa cama buscando la forma de dormir o con el dolor que lo presiona o que le molesta, ahí está Dios. Cuando usted no sabe qué hacer, ahí está el Señor. No escuchamos los consejos de ellos porque no tienen nada que enseñarnos, pero el Espíritu habla a nuestras vidas, aún estando en sueño, Dios habla a nuestra vida. Nadie que conoce a Dios se enreda en estos asuntos y busca respuestas dentro de lo social o del ambiente del ser humano de este tiempo. Hay mensajeros pesimistas en el mundo.
Hay mensajeros del infierno en este mundo. Pero hay palabra de Dios que todavía permanece a través de los tiempos. Y estas son las que nos van a llevar a nosotros a elevarnos hacia la altura que el Señor espera de cada uno de nosotros. La altura divina. Este mundo no tiene nada del cual podamos aferrarnos y decir, esto es vida, esto me va a levantar y esto me va a dar lo mejor. Porque lo mejor está en el Señor. Todo esto pasa. La gente cambia. El mundo cambia. ¿Cuántas cosas en este mundo una vez fueron y ya no son? Porque la vida va transformándose. No es lo que pensamos tú y yo que nos va a ayudar, sino es la realidad que vivimos. Toda persona que conoce a Dios debe aprender a vivir realidades. Hoy vivimos un mundo tan fragmentado que si no tenemos la vista puesta en Dios, no hay punto fijo. O sea, no hay quien trace pautas y no hay forma que podamos salir adelante. En este pasaje que leímos hace un rato, el apóstol hace algo así como una advertencia. Señores, ya está bueno para seguir pensando como ellos, para vivir como ellos, para anhelar lo que ellos anhelan. Ellos están en disoluciones, están apartados, no tienen nada que dar, nada que ofrecer. Y nosotros tenemos esta magnífica bendición de ser ovejas del prado del Señor. Benditos aquellos que pudieron escuchar la palabra o el llamado suyo y llegar a ser parte de este reino. En este tiempo, vea la situación del mundo. Un mundo donde los padres han perdido el control de los hijos, donde los hogares perdieron la unidad, donde la armonía se fue, donde todo está virado al revés, donde la gente no sabe hacia dónde va. La vida no es solo la sucesión de eventos que performan o hacen realizar nuestra vida. No son aquellas cosas que vamos abandonando, dejando atrás, sino la vida es algo más de lo que ellos ven y a veces mucho más de lo que nosotros podemos ver. En esta vida, la gente pasa y va dejando huellas y en ese transcurso del pasar va dañando muchas cosas. La vida no es eso, es lo que ellos dicen que es vivir. Cuando la gente le habla de vivir, le coloca el mal y el bien juntos. Nosotros hemos aprendido que el vivir es Cristo. Todo lo que se relaciona con Él, todo lo que impacta nuestra vida, viniendo de Él, es vida. Usted podrá verlo difícil, amargo, incómodo, pero si viene de Él es vida, es salud, es bienestar y es un mañana. El mundo no lo percibe de esa forma. Ellos van dejando la vida atrás. Hay marcas en la vida que son indelebles. Hay errores incorregibles. Una vez usted pasa por esos errores, no hay cómo volverlo. Entonces la gente a veces piensa que en el futuro, ve que hay personas que lo dejan todo para mañana, para después. Yo creo que si a mí me ayudan, en un tiempo yo llegaré. Si yo tuviese alguien que me diera una mano, yo pudiese. Pero la mano de Dios está extendida. ¿Por qué no la quieren? Porque ellos van en camino contrario, van en senderos distintos al trazado por el Señor. La historia no se repite. La gente siempre cree que se va a repetir. Hay oportunidades que te llegan una sola vez en la vida y nunca más. Hubo gente que escuchó de Dios una sola vez en su vida y una vez murieron, se acabó. No hay una segunda oportunidad. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos qué pasará. No existen los hechos aislados. Todo lo que usted hace está registrado y la vida se va plasmando en el libro del registro de la eternidad. Ve que cuando lleguemos allá dice que estaremos delante de Dios y un libro fue abierto y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Todo se va registrando. La gente a veces piensa que puede enmendar, corregir. Uno va a corregir en el momento, pero el hecho es imborrable. Nuestros hechos a través de los anales de la historia quedan indelebles. No hay forma que usted los cambie.
Lo que usted hizo anoche, si fue bueno o malo, bueno, voy a enmendar, voy a corregir. No se corrige. El único que corrige la vida de una persona es Jesucristo. Porque toma aquel viejo hombre, aquella vieja mujer y lo deja ya botado. Y levanta uno nuevo. No es que el viejo no está allá, el viejo está allá. Que hay muchas personas, por eso es que el apóstol hace el llamado. Absténganse de seguir mirando hacia atrás, de pensar en el pasado, de tomar las ideas extrañas, de integrar a sus vidas cosas que no van a ningún lado. Nuestro tema en esta hora, despreocupación ingenua frente al gran día de la venganza de Dios. ¿Saben por qué? Porque todo está escrito. Porque tus errores están allí. Pero no temas por ello, porque en ti, dice la Biblia, que ya tus pecados fueron borrados. A ti Él no te va a juzgar por esos hechos. Pero el mundo tendrá que enfrentar la difícil verdad de tener que dar cuenta por esos actos llamados pecado, que para ellos eso quedó en el pasado, eso se borró, se lo llevó el tiempo. Mucha gente ve a Dios como un anciano inepto allá en algún lugar, si es que existe, y no entiende a Dios. Va minimizando a Dios y poniendo lo suyo primero. Y cuando nuestras cosas van primero, Dios queda muy pequeño. Para ello Dios es un ser externo que no siempre toma parte en los asuntos de su vida. Le dije hace un ratito, todo lo que usted hace en su travesía por la vida deja huellas, va quedando plasmado en su historia. Es imborrable. Hay un gran escritor que expresó unas palabras y para él que todo el mundo puede corregir. Y este señor decía que aquellos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Su nombre, Jorge Santayano. Él piensa que la historia se puede revertir. Si usted conoce su pasado, puede cambiar la historia, pero la historia no se cambia. El pasado no se cambia. Una vez usted cae dentro de la desgracia de cometer los errores, delante de Dios el error está ahí. El único que borra el pasado de una persona es el Señor. Pero la historia no se cambia y por eso es que cuando el juicio de Dios llegue, aquellos que no han logrado tener el salvoconducto de Dios por medio de Jesucristo tendrán que enfrentar el crudo, el amargo juicio de Dios en sus vidas. Y eso va a doler. La gente no lo piensa de esta forma porque para ellos no tiene mucho sentido, pero va a doler. Cuando nosotros olvidamos que un día hay que dar cuenta a Dios de nuestras obras, hayan sido malas o buenas, eso duele. Pero peor aún, la gente piensa que tenemos un Dios que no es vengativo. A través de la historia hemos visto que Dios ha tomado juicio contra todo aquel que se ha rebelado contra Él. Todo el que se ha opuesto a lo de Dios ha tenido el impacto de la mano de Dios en él, en ella. No hay forma de que esto se evite. Si ellos quieren, pueden buscar argumentos y pensar que sí, que conociendo la historia, ellos van a salir adelante. Ya hemos visto lo difícil que es la historia. Todo cuanto se hace, todo cuanto se piensa, está plasmado en el libro de su vida. Todo cuanto usted hace oculto o lo hace en público, está en el libro de su vida, en la historia suya. Usted que transita por este mundo, va por la vida pensando que ya el pasado quedó allá atrás y que va a utilizar la idea de Jorge de conocerlo para no repetirlo. No, lo que usted dejó allá atrás está allá atrás. Es mejor evitar el cometer estos errores porque el día de la venganza de Dios va a llegar.
decimos que Él no es vengativo. Le voy a mostrar en un ratito, cómo Dios ha ido tomando juicio en aquellas cosas que el mundo hace. Este mundo está bajo el juicio de Dios, está a punto de caer sobre esta humanidad. Ellos no lo saben o no lo creen o lo rechazan o tal vez no les interese. Pero Dios soberanamente tomará parte en la historia del ser humano. El que ellos tengan un concepto suyo no va a cambiar los designios de Dios. La vida está llena de esos peligros que acechan, del cual o de los cuales el hombre no tiene la capacidad de transformar. Nuestros hechos al final están escritos con letra imborrable y el destino nuestro está determinado por nuestros hechos. Dios coloca delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Tú decides. ¿Cómo vivimos nosotros? Una de las cosas que he visto a través del tiempo es que la gente no valora el que sus pecados fueron borrados, fueron perdonados. La gente trivializa el perdón de Dios, trivializa la cruz de Cristo, trivializa todo lo que Dios hace por él y piensa que si logra corregir su pasado, la vida le irá mejor. Si Cristo no transforma una vida, por más que el individuo vaya y se rehabilite y trate de cambiar, seguirá siendo igual de malo. Porque Dios es el único que renueva. Él coloca en nosotros una vida nueva, totalmente nueva, dejando atrás aquel viejo hombre dañado. Por lo tanto, al tiempo pasado, su pasado. Porque nada de lo que has hecho, si no tienes a Dios, quedará impune. Todos nuestros hechos han de ser descubiertos un día frente a Dios, cuando los libros sean abiertos. Al final de la jornada tendremos que enfrentar la dura realidad de aquellas cosas secretas que hicimos una vez, lo que para nosotros no tenía mucho sentido, pero Dios había dicho que no. Nuestro pasar por el mundo está cargado de esos hechos funestos, dañinos, perversos, que es parte de la cultura del mundo. El mundo vive la perversidad y para ello eso no tiene importancia alguna. El cristiano debe ser observador y mirar las cosas tal cual son. ¿Qué pasa con la gente? ¿Por qué actúa así la gente? ¿Cuál es la información que recibe la gente que es tan nociva, que lo distrae de tal forma que ellos no puedan ver la verdad de Dios? El tiempo va pasando y nadie, absolutamente nadie, se va a escapar del gran final de Dios. Nuestro obrar, bueno o malo, tendrá que ser expuesto delante de Dios. No hay forma que podamos cambiarlo, borrarlo. Dije hace un ratito que todo deja huella. Sus actos buenos y malos van dejando huella en esta vida. No, pero yo no soy tan malo, yo no hago nada malo. Saque cuenta, vea cuántas cosas fuera de lugar hizo usted durante el trayecto de su vida. Ningún ser humano ha logrado borrar sus huellas ni corregir su futuro. Porque decimos, si conocemos el pasado, lograremos corregir el futuro. Como decía este escritor, aquellos que no lo conocen están condenados a repetirlo. No es que no se repite. El pasado no se repite. Usted sigue avanzando en el pecado y avanzando en la decadencia y hundiéndose en lo que el Señor ha detectado o ha prohibido, o lo que Él detesta. Es el mejor término. Ningún ser humano ha logrado evitar esto. Porque más tarde o más temprano llega la mano de Dios. Muchos no logran verlo porque dicen, es natural, pero es la mano de Dios que golpea. Este mundo está sintiendo los embates de la mano de Dios sobre ellos. Ve que todo sale mal, nada se arregla. Día a día vamos como hundiéndonos cada vez más en el fango social porque la mano de Dios golpea. Y un día llegará el momento final. Por eso, dado que la mancha del pecado, la historia tuya, tu récord pasado es tan feo, es imborrable.
necesitó Dios venir en la persona de Jesús para cambiar tu historia, para darte la oportunidad de reivindicar, no para que tú corrigieras el pasado para no repetirlo, sino para que nacieras otra vez y pudieses vivir una vida conforme a Él. No vino a darte una religión, no vino a traerte un momento de tranquilidad o a calmar tu conciencia. Hoy yo pasé un momento tranquilo de solaz espiritual y voy a calmar ese ataque de conciencia que me molesta. El problema del ser humano es que no hay remedio contra sus hechos pasados. El único remedio es el que Dios ha dado a cada uno. Es Jesucristo, el único que limpia la mancha, el único que borra el pasado, el único que asegura una relación firme con Dios, el único que hace el cambio, no solo en la vida, sino en todo el entorno del individuo y en su eternidad, es Jesucristo. Esta es la razón. Aquellas gente que miran la cruz y para ellos la cruz no tiene sentido, para ti la cruz tiene un sentido muy grande. Esa cruz representa que mi pasado, todos los errores cometidos en el ayer fueron borrados por el Señor a través de esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Nosotros somos los privilegiados de que cuando esto no tenía arreglo, Dios lo arregló. Cuando no había esperanza, Dios dio esperanza. Cuando todo se hundía en esa arena movediza del mundo, Dios nos rescató de allí y nos dio la oportunidad de estar en pie. Eso es lo que hace el regalo de Cristo. Créalo la gente o ignórelo ellos. Así es la vida. Este tiempo plagado de muerte, violencia, abuso, dolor, y el mundo se pregunta, ¿dónde está Dios? Es el resultado, es la secuela, es lo que ellos han vivido, la decisión que ellos han tomado. El mundo pecaminoso, distante de Dios, desafiante frente a Dios, vive la amarga realidad de lo que ellos han sembrado. A lo largo de la historia, el ser humano ha vivido una constante zozobra, un constante dolor, en un constante dar cosas contra el aguijón, ir en contra de la voluntad de Dios, en una vida de crueldad, de insensibilidad, de muerte, de maldad. Hemos visto la maldad en su más cruenta manifestación. Hemos visto el dolor en su más profunda penetración en esta sociedad. Hemos visto la explotación, la guerra, los conflictos por territorio, conflictos por familia, conflictos por raza, la inseguridad de las calles. Hemos visto un mundo que se desploma frente a nuestras narices y no nos damos cuenta. Mis hermanos, este mundo se está desplomando. Toda esa violencia que estalla, toda esa inseguridad de la cual se habla, no es casualidad. Es el resultado, es la consecuencia del pecado del individuo. Pero esto no se queda allí. Dios ha de juzgar la causa del justo. Dios ha de condenar la historia perversa, fatal del ser humano. No le gusta esto. Venimos a la iglesia a escuchar palabras bonitas. Todo es lindo y Dios te bendice y Dios te da. Y tu destino, Dios ha trazado un destino bonito para ti. Tu destino es que si tú no estás en Cristo, no hay mañana. La mejor decisión que tu vida tomó, que tomaste en tu vida, es venir al Señor y reconocer que tu mal era imborrable, era incurable. A veces oímos a personas que dicen, yo era un borracho empedernido, no había remedio para mí. Pero llegó el Señor y quitó el alcoholismo de mi vida. Hoy soy libre. El drogadicto, el criminal, el perverso. Una vez llega Cristo, es transformado. El pecado es borrado. Dios lo coloca nuevecito como si nunca hubiese pecado. ¿Por qué hay personas que siguen haciendo el mal? ¿Por qué siguen cometiendo los errores? Porque no han entendido que esos errores, mientras estén ahí en su libro de existencia, un día lo van a condenar. Hemos visto la crueldad en todos los niveles. El hombre contra la mujer contra el hombre. Masacre, guerrillas, pandillas, drogas, violencia callejera, aborto,
depravación sexual, borrachera, etcétera, etcétera. Y la gente se pregunta, ¿dónde está Dios en medio de esta sociedad? Mis hermanos, Dios está en medio de su pueblo. El mundo a veces clama a Dios, pero en el pecado, donde hay pecado, no está Dios. La gente dice, bueno, sí, pero Dios está a mi lado. No, donde abunda el pecado, ahí no está Dios. Ahí está el llamado de Dios al arrepentimiento. ¿Cuántos robos, atracos, hurtos, asesinatos, secuestros, actos barbáricos, motivados por odio racial y tantas cosas, supremacista, etcétera? Hemos tenido un río de sangre provocado por personas cuya mente está alineada a su raza, a su creencia, a su religión, y el mundo ha sido testigo del dolor de tantas vidas que han sufrido. Ese pasado está en la historia. Dios va a juzgar eso. Todo aquel que se ha enredado en asuntos donde ha habido violencia, muerte, pecado, Dios vengará a aquellos a quienes ellos dañaron. Él es el creador y desde el principio estableció las normas. Desde el inicio mismo de la creación, Dios trazó las pautas para que todos anduviésemos conforme a Él, pero no fue así. La trayectoria del hombre ha sido todo lo contrario a lo que Dios estableció. Y ha vivido en la sequedad del mal, en la ambición de las cosas, en la inadaptación del bien, buscando cómo salir adelante sin la ayuda de Dios. Todo con una aparente impunidad. Parece que Dios no existe. Mira, hay perversos que nunca han estado en cárcel. Hay criminales que han matado a tantas vidas y andan por ahí libres como si nada pasó. El mundo es así. La iglesia tiene un compromiso. El compromiso de confrontar. ¿Sabe que a veces creo que hay temor para confrontar? Porque a veces nos predicamos a nosotros mismos. Nos gozamos nosotros mismos. Todo es para nosotros. Esta verdad se la digo porque esto hay que tirársela en el rostro al mundo. Hay que mostrarle al mundo su condición. No se goce y se quede calladito y diga, bueno, todo está bien. A veces nos predicamos a nosotros y tenemos y nos sentimos bien, pero ¿qué del mundo? Llegará el día de la venganza de Dios para el mundo, sea en vida o en muerte, pero más tarde va a llegar porque todos han de dar cuenta delante de Dios de esos actos pecaminosos que cometieron. Ningún pecador, nada sucio entrará al reino de Dios, a la gloria de Dios, porque estamos en el reino. Pero aquí mismo ya hay separación entre los santos y el mundo. En este reino de Dios no entra nada sucio. Y allá su lugar santísimo, nada sucio entrará. ¿Qué hacemos nosotros? Todo se ha ido destruyendo. Los recursos del planeta se han ido destruyendo. Genocidios, holocaustos. ¿Y qué de los pueblos? Los pueblos están tan corrompidos que usted no sabe dónde vivir. Usted se siente en un parque, usted ve cosas, actos que hace la gente, que uno se queda sorprendido. Pero es el mundo. Todo eso está en la lista de Dios. Antes la gente decía, ¿y cómo se va a dar cuenta el mundo de todo lo que hacemos? ¿Sabe que en el gran día del juicio todo será presentado en pantalla grande? Pero hay una parte que yo siempre, la gente la niega. Dice que cuando el Señor regrese, todo ojo lo verá. ¿Y cómo va a ser esto? ¿Qué no ve la gente hoy? La Biblia hay que entenderla. Dios no improvisa, todo está plasmado en su libro. Debemos ser personas que estemos alerta. El llamado de Dios a su pueblo es estar alerta sobre los eventos a venir, porque el día de su venganza está próximo a llegar. La gente ingenua vive sin tomar en cuenta esta realidad. Van despreocupados de la vida o por la vida. Y hay muchos cristianos que también lo hacen. Van y no les importa. Ellos están en sus afanes cotidianos y se les olvidó el Señor. No tienen en cuenta a Dios. El mundo entretiene de mil formas hoy. Y hay gente pegada a su televisión, o pegado al teléfono, pegado a aquello, pegado a lo otro, pero muy distantes de Dios. Han olvidado que Dios todo lo tiene bajo un orden. Que cada instante, cada segundo de tu vida que desperdicia, eso queda plasmado en la historia.
y que un día tendrás que dar cuenta sobre ello. Creador, y ha visto cómo su creación se ha torcido. ¿Cuál es la terquedad del hombre? ¿Qué terco es el ser humano? Quebranta todo lo establecido por Dios y se queda como que no hizo nada. Los pueblos se han protegido por sus propias autoridades, bajo sus propias leyes, sus propias normas, amparado en lo que ellos mismos han dictado, leyes dictadas por ellos. Por otro lado, se ha venido enmendando la Biblia. Y ayer lo que era malo, hoy no es malo. El juicio de Dios está por caer. La Biblia no se enmienda porque es palabra de Dios. Dios no cambia, en Él no hay sombra de variación alguna. Hay que aprender a ser lo que uno es, a valorar lo que uno es. Mucha gente no valora su vida cristiana porque ellos piensan que el tiempo ha ido diluyendo un poco lo establecido por Dios. El descalabro social que hoy vivimos es resultado de haber olvidado la palabra de Dios. Cuando ya Dios no es parte de nuestra vida, ni es parte de la sociedad que nos toca vivir, el mundo se desliza hacia un futuro incierto. Mas sus hechos están allí, no se olvidan. Este presente que vivimos es la oportunidad. Esto es lo que Dios nos ha dado a nosotros. El ser humano se enreda en su propia telaraña y no haya cómo salir. Está enredado y no sabe cómo salir de allí por cuanto él cree que tiene la solución a sus males. Que él tiene el conocimiento suficiente para elevar su entorno, su vecindario, su comunidad, su pueblo, su mundo, sin darse cuenta que día a día va perdiendo y el juicio de Dios está a punto de caer. El futuro es incierto para ellos. Ellos están todos tramando, pero Dios tiene un proyecto que ya ha sido escrito y el juicio ha sido dado. ¿Qué será del mañana para este mundo? ¿Qué será de aquellos que no tienen el amparo de Dios? ¿Podrá Dios darle la oportunidad de reivindicarse? Este es el tiempo. He aquí el día aceptable. Esta es la hora. Es el momento. Es lo que Dios espera que todo ser humano haga. Que comience a mirar las cosas tal cual son. Para que aprenda que su desliz, que caminar de espalda a Dios, tiene consecuencias muy graves. Hablemos de la fe. ¿Dónde está la fe nuestra colocada? Porque a veces muchos de los errores que se hacen es porque nuestra fe está colocada en cosas de este mundo. Y pensamos que un día vamos a salir adelante. No se sale adelante si la fe no está colocada en ese Dios. Por medio de Jesucristo tenemos la seguridad de que nuestro pasado fue borrado, totalmente borrado. Que somos hombres y mujeres nuevos, listos para avanzar sin tener el temor de un día enfrentar la venganza divina. Para el mundo es inevitable. Por más santos que tengan, por más protección que tengan, nada va a evitar que ellos enfrenten la venganza divina. A través de todo el tiempo, Dios ha tomado carta y muchos hombres en la antigüedad, hombres que se opusieron a Dios, sufrieron el dolor de la venganza divina. ¿Cuántos niños muertos antes de nacer? Eso Dios lo está mirando. ¿Cuántos muertos en medio de la sociedad? Dios lo está mirando. Sacrificios humanos, rituales a demonios, orgullo, celo, inconformidad. Y la gente que se confunde se pregunta, ¿dónde está Dios en medio de esta conducta, de esta triste condición humana? Ellos responden por medio de los filósofos. Dios no existe. Por tiempo se ha dicho que Dios no existe. Cuando la mano de Dios cae sobre cualquier tipo de pueblo o situación, el dolor es eterno. El mundo podrá hablar de avance y de grandeza y de que ha llegado
a límites muy altos y que ya hoy, ¿quién lo baja de allá? Que ellos aprendieron a no repetir la historia, porque ellos han corregido los errores del pasado. Hoy estamos peor que ayer. Iglesia, cada vez que este mundo avanza hacia lo peor, es un retroceso, parece un avance, avanza hacia lo peor. El mundo no ha avanzado, ha retrocedido. Hemos perdido el amor, hemos perdido la familia, hemos perdido el hogar, hemos perdido todo. La confraternidad se perdió, la compasión se perdió, la fidelidad se perdió. Hoy usted ve que la familia está a punto de desaparecer. Hemos llegado a un punto donde el divorcio ha tomado lugar, aún en la iglesia. Cantidades de personas están dejando sus hogares para buscar nuevas aventuras. Son manchas en el pasado que Dios va a tomar cuenta de ellas. A ti no te toca porque tú estás limpio, pero hay personas que no han entendido que sus hechos están marcados, que Dios un día, el día de la venganza de Dios, ellos podrán caer en el juicio de Dios. Este mundo está condenado a juicio. Dios no pasará por inocente al culpable. No importa lo que uno llamado cristiano, entre comillas, haga. Hermanos que engañan a otros, que le roban a otros, que le mienten a otros. Esposos infieles, mujeres infieles. Estamos llenos de adulterio, fornicación y todo tipo de pecado dentro de una comunidad que es santa. Son hechos que se van quedando plasmados. Aquellas personas que así obran no son de Dios. El mundo podrá hundirse en su fango, pero ellos no son de Dios. Un día, cuando la mano de Dios caiga inclemente sobre ellos, no habrá quien los defienda. Hoy tenemos la gran oportunidad de enmendar por medio de Jesús. Usted no enmienda nada. Jesús es quien quita la mancha oscura del pecado. Jesús es quien cambia tu destino. Él es quien te da lo mejor que necesitas. Porque mucha gente cree que lo mejor es que, bueno, me dé fortuna, me dé algo, me ayude. No, lo mejor te lo da el Señor. Es la necesidad básica tuya que ya fue pagada, fue dada. El Antiguo Testamento marca la vida de mucha gente que tuvieron que sufrir la venganza de Dios, la mano de Dios. En la segunda carta de Samuel, en el capítulo 12, versículos 9 y 10. Oiga lo que dice esto. ¿Por qué? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciéndolo delante de sus hijos, haciéndolo delante de sus ojos, dice hijos, de sus ojos? A Urías Eteo lo heriste, eso refiriéndose a David, el hombre que caminó conforme al corazón de Dios. A Urías Eteo lo heriste a espada y tomaste por mujer su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y el 10 dice, por lo cual ahora no se apartará, eso es a David, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Un desliz de David. Y la venganza de Dios, el golpe de Dios fue despiadado. Sí, el mundo lo va a calificar. Oye, fue un golpe duro para David. Nunca se apartará la espada de tu casa. Creemos que porque somos muy amigos de Dios y caminamos bien. No, tus andanzas, tus errores, tus malos pensamientos, tu vida distraída, todo esto está quedando en tu historia. No se corrige si el Señor no lo limpia. A veces decimos, bueno, pero ya el Señor limpió mis pecados de ayer y de hoy. Y hay mucha gente que continúa en el pecado y continúa haciendo lo malo. David era o fue un hombre conforme al corazón de Dios, conforme por la disposición, conforme por el respeto a Dios, pero era un hombre, un ser humano que debía cuidarse de no deslizarse hacia el pecado. Sin embargo, él decidió que así lo iba a hacer.
En el Salmo 34, versículo 21, dice, la maldad dará muerte al impío y a los que aborrecen el justo o al justo serán condenados. Su pasado, su conducta, lo que hace, lo que hizo, esto dará muerte al que no conoce a Dios. Aquel que conoce un poquito, porque el impío es el que sabe que está mal, pero lo hace. Este dice la palabra de Dios, que esa condición lo llevará a la muerte. Hay cosas que son mortales, pero hay una despreocupación en ese sentido. Y la gente no entiende el peligro de esto. Despreocupado ingenuamente frente a un Dios grande. Y peor aún, frente al gran día de la venganza de Dios. A través de todo el Antiguo Testamento hemos visto la mano de un Dios vengador. Un Dios que no perdonó aquellas ofensas que fueron directamente contra él y contra los suyos. Debemos tener en cuenta que si no corregimos los errores y pensamos que el tiempo lo va a borrar, será todavía peor porque el tiempo no borra nada. Tenemos que enfrentarlos y nos va a doler. El llamado del Señor a esta hora es a echar un vistazo a nuestro entorno, a mirar aquellas cosas que no logramos mirar y a comenzar a hacer esos cambios en nuestra vida. La historia no se cambia sola. La historia la cambia usted tomando las decisiones correctas. Toda nuestra vida puede ser un dolor en el futuro si no escuchamos la voz de Dios. Sea que usted obre bien o que obre mal, todo está determinado. La gente suele decir, la religión es el gran problema de la humanidad. Estoy cansado de oír religión. Estoy cansado de oír mensajes. ¿Sabe por qué se cambia el mensaje? Porque el mensaje a veces como, no sé, que lastima, que duele, que molesta. Y la gente dice, estoy cansado de que me corrijan y de que me señalen el mal. Yo quiero escuchar otra cosa, algo que me haga irme a mi hogar tranquilo, relajado. Permítame decirle, si no corriges tu historia por medio de Jesús, si tu vida no tiene un cambio por medio de Jesús, si sigues la corriente del mundo, tu destino es el mismo que el destino del mundo. Si no entiendes que Dios es un Dios vengador, y la Biblia menciona todos los actos de venganza de Dios, que el pecado no tiene lugar con Él. Él es inclemente frente al pecado. De lo contrario, no hubiese venido en la persona de Jesús a darnos el perdón. La religión no es el problema es la conducta humana. La religión es algo así como un paliativo, pero Cristo es el que salva y el que regenera y es el que cambia la vida del individuo. Todos nos quedamos vacíos, solo apagados, con la conciencia cargada cuando nuestros pecados todavía no han sido perdonados. Hay gente que nunca ha tenido una confesión sincera delante de Dios. Ha vivido una vida de pecado, distante a Dios. El gran día del juicio de Dios ha de venir y esto va a doler. Créame que va a doler. La gente no lo ve de esta forma, pero sí es un día difícil para esta pobre humanidad. Leemos un pasaje en el libro del Génesis, en el capítulo 4, versículo 9 al 12. Dice de esta forma: y Jehová Dios dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Versículo 2, y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Eso se llama juicio. Y luego entonces está el 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu
mano la sangre de tu hermano. Y el 12 dice, cuando labres la tierra, esto es juicio, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. ¿Cuán duro es esta parte? La gente piensa que comete el error y que este error se va. Y que aquellos que no conocen su historia están condenados a repetirla. La historia no se repite. Un pecado trae otro pecado. Vamos de pecado en pecado. El que usted conozca que aquellos pecaron, no lo va a hacer a usted libre delante de Dios. Vea la condena de Caín. Todo el peso de la ley cae sobre él. Una de las cosas que Dios tuvo en cuenta fueron aquellos que se opusieron a su proyecto de redención. Y delante de todos estos individuos llegó el castigo de Dios. Se te ha dado la oportunidad de ser alguien sin pasado. Tu pasado borroso, dañado, ha sido corregido. Ya Dios lo quitó. Para aquel que ha decidido renunciar y tomar la cruz del Señor, tu pasado fue borrado. ¿Cuántas veces incursionamos en el pasado tratando de rescatar cosas dejadas allí? Están bajo juicio. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Están bajo maldición. Todo nuestro pasado, sucio, apartado de Dios, distantes de Dios, está bajo maldición. Toda esa conducta dañina del ayer está bajo maldición. Volver a hacer lo que una vez hicimos tiene consecuencias funestas. Entonces vamos en la vida marchando, despreocupados de ese juicio de Dios que un día vendrá sobre el pecador, por el pecado. Si el pecado todavía rodea, permea en tu ambiente, hay que sacarlo. Si no has encontrado a Dios plenamente y todavía cometes errores, hay que sacar el pecado de esa cotidianidad. Hay que comenzar a desprenderse para que el Señor tome el control de nuestras vidas. Y quisiera irme a una última porción de la palabra de Dios. Con esto cerramos. Salmo 119. Vamos a tomar dos versículos allí. Lo que dice el Señor. Si usted hace un recorrido por el Antiguo Testamento, conocerá más a profundidad a ese Dios amoroso, pero que también es fuego consumidor. Dice segunda carta de Samuel, segunda, Salmo 3, estoy confundido aquí. Salmo 119, que yo siempre los marco. Salmo 119, versículos 6, 7 y 7, 1. Dice esta porción de la Biblia. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado, dice el salmista. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. En otras palabras, la corrección divina es para exaltarte, para levantarte, es para que reflexiones, es para que mires y entiendas la diferencia entre una cosa y otra. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y él proclama, bueno es haber sido humillado, golpeado, masacrado, como usted le quiera llamar, para que aprenda tus estatutos.
cuando las pruebas lleguen a tu vida, no trate de esquivar y escapar de ellas. Hermanos, oren por mí que estoy en prueba. Las pruebas nos van a ayudar a levantarnos. Las pruebas nos van a llevar a un nivel de seguridad delante de Dios. Recuerde estas palabras. El juicio de Dios es inevitable. El mundo no se escapará. Todo lo que usted ve que sucede hoy en su medio está anotado en el libro de la historia de Dios. El ser humano no ha aprendido a corregir nada, porque el único que borra el pecado es Cristo Jesús. Si Él está en ti, eres nueva criatura. Y aquellos que son nuevas criaturas son los que han entendido el mover social, la vida, el de ahora y el del porvenir. La gente no tiene eso en cuenta. Yo les sugiero a cada uno de ustedes que sean muy atentos a la palabra, que no presten oído a todo lo que se dice por ahí, que no anden desapercibidos, porque esto está a punto de concluir. Estamos en los finales de la historia de la era cristiana. Esta era cristiana se está acabando. No habrá más oportunidad. Si aquellos que han escuchado por tiempo no han logrado enmendar, corregir o colocar sus vidas en las manos del Señor, tendrán que enfrentar el duro dolor del desamparo y del juicio de Dios sobre sus vidas. Y eso será eterno. Allí será el llanto y el crujir de dientes. No habrá forma alguna de volver y escapar y corregir. Mire, siempre que alguien muere, se me rompe el alma, el corazón se me entristece, porque sé que no hay forma alguna de que ese individuo escape de ese juicio de Dios. A eso le llamamos el día de la venganza de Dios. Hoy se ríen, hoy se burlan, hoy hacen mofa de Dios. Usted no se aparte del camino ni a diestra ni a siniestra. Siga adelante en el camino del Señor. No mire por el lente del mundo, mire a través del Espíritu para que usted pueda ser fiel a Dios hasta el final. Y permita a Dios que sea así. Vamos a estar en pie. Señor y Dios, estamos ante ti. Agradecemos que nuestro pasado fue corregido, que ya lo dejaste atrás, que somos nueva criatura, que en ti vivimos la esperanza eterna, que hay una seguridad, que ya nuestros pecados fueron tomados y echados en lo profundo del mar, tirados al vacío y nunca más han de volver. Rogamos por aquellos que no te conocen, que caminan, oh Dios, sin ti, que no han entendido tu verdad. Rogamos por nuestros familiares que no te conocen, por aquellos, Señor, que están despreocupados, sin entender que un día tu venganza ha de caer y ese día no habrá salvación. Danos, Señor, la fortaleza para hablar a tiempo y fuera de tiempo, que cada hermano pueda pregonar tu bien, para que muchas vidas logren escuchar la voz de redención, la voz de salvación, y lleguen a una reconciliación contigo, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.